Hola, bienvenidos al webinar de hoy. El webinar de hoy discurre sobre la diversidad corporativa, que hoy correrá a cargo de Francisco Mesonero, director general de la Fundación ADECO, y Pablo García, director de comunicación. El webinar de hoy durará unos 45-50 minutos y dejaremos unos 10 minutos para preguntas después. Conoceremos el concepto de diversidad adoptado por Fundación ADECO como elemento estratégico de continua evaluación y que responde al pool de talentos diferentes necesarios para el funcionamiento óptimo de la empresa. A lo largo de la presentación podéis ir haciendo preguntas utilizando la herramienta de preguntas que aparece en el panel de control que se abre con la flecha roja. Las preguntas se contestarán al final de la presentación. La grabación del webinar también estará disponible después en la tendencia sobre diversidad corporativa de nuestra página web. Además, en esta tendencia también podéis encontrar toda la información actualizada sobre la diversidad corporativa, los últimos estudios y las últimas noticias. Bueno, adelante, Paco y Pablo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y buenas tardes sobre todo a muchas de las personas que estáis conectadas hoy que nos conocemos. Para nosotros, tanto para Pablo como para mí, es un placer participar en este webinar en el Club de Excelencia y Sostenibilidad en nombre de la Fundación ADECO. Quería introducir antes de nada pues, algunos datos de la Fundación ADECO. La Fundación ADECO cumple 20 años el año que viene, tiene 164 empleados, colabora alrededor con 450 empresas y gestiona en torno a 2.500 voluntarios, empleados de empresas colaboradoras nuestras y que a través de los voluntariados corporativos benefician en torno a 3.500 personas. El objetivo del trabajo de la Fundación es el ayudar a las empresas en la implantación de programas de diversidad corporativa e inclusión y, sobre todo, teniendo en cuenta que la diversidad debe entenderse como un tema estratégico para las compañías. En ese sentido, para nosotros es crucial la participación y el impulso del primer nivel de las compañías, de los consejeros delegados, de los presidentes, y a partir de ahí pues poder desarrollar el modelo que tenemos establecido en la Fundación para las empresas con las que trabajamos y que a lo largo de nuestra intervención iremos desgranando y explicando convenientemente. El objeto de la Fundación, como digo, es el de implantar estas estrategias y estas políticas en las compañías para lograr derribar todo tipo de sesgos, todo tipo de prejuicios, de estereotipos, en definitiva, para normalizar los entornos y que exista una igualdad al acceso al empleo de todas aquellas personas bajo el concepto de diversidad sin etiqueta, es decir, priorizando, digamos, el talento de las personas por encima de sus etiquetas. Si os parece bien, vamos a ir dando paso, digamos, a los diferentes conceptos que componen, digamos, nuestro modelo de diversidad e inclusión, con una primera aproximación al concepto y a la situación actual y a partir de ahí poder ver pues ejemplos prácticos de cómo hemos ido desarrollando e implantando a través de las diferentes acciones todo lo que es la estrategia que hoy estamos desarrollando, como digo, en más de 450 empresas. Así que sin más voy a pasar la palabra a Pablo, que también a desarrollar. Bueno, pues muchísimas gracias, Paco, y muchísimas gracias al club. Vamos a intentar que el contenido que aportemos en estos 45 minutos, 50, sea lo más práctico posible, teniendo en cuenta que, por lo menos, que de toda la gente que está asistiendo, pues se pueda llevar unas cuantas ideas y unas cuantas reflexiones. ¿Cómo nace el contenido que hemos ido profundizando en materia de diversidad e inclusión en la Fundación ADECO? Pues principalmente nosotros hemos estado desarrollando históricamente desde el año 1999 programas de inclusión laboral. El problema que principalmente nos encontrábamos al desarrollar estas estrategias era que no pasaban a un primer nivel
estratégico dentro de las compañías. A partir de un determinado momento, lo que nos damos cuenta es que la inclusión laboral de personas que se encontraban en una situación especialmente desfavorecida tenía que enmarcarse en unas políticas mucho más amplias y mucho más generales, que eran las políticas de diversidad e inclusión. Hace aproximadamente unos 6-7 años empezamos a desarrollar o a profundizar mucho más en este concepto. Y aquí es donde entra una de las primeras claves, que es la identidad. Es decir, ¿qué es la diversidad y la inclusión? Este es un tema que es bastante complejo y que lo que exige inicialmente es un conocimiento de base de dónde venimos y un poco cuál es la misión, dónde queremos terminar. La formación que os vamos a presentar es muy amplia, la utilizamos en la Fundación ADECO para formar a responsables de recursos humanos, selección, a directores generales, áreas concretas dentro de la compañía, comités de diversidad e inclusión, etcétera. Es muy amplia. Vamos a intentar detenernos, sobre todo, en 4 o 5 aspectos que nos parecen especialmente relevantes. Entonces, ¿realmente dónde empiezan las políticas de diversidad e inclusión? Pues nos vamos a 15.000 millones de años. Aquí nos gusta un poco arrancar con este concepto porque, en el fondo, lo que es nuestra sociedad actual tiene un desarrollo que es lo que ha dado origen a la diversidad que hoy nos encontramos en general en nuestro planeta. Entonces, el origen nace hace 15.000 millones y hace 195.000 especialmente con la aparición del Homo sapiens. Es decir, hace 195.000 años es donde nace el origen de la diversidad que hoy, en el año 2018, estamos hablando. Aquí una recomendación, y yo creo que en este sentido es muy importante realizar bastantes lecturas recomendadas. Hay un libro que se llama Sapiens, que básicamente lo que te hace es un recorrido por toda la prehistoria y toda la historia, que al final lo que te hace entender son muchos aspectos que a día de hoy nos encontramos en nuestras sociedades y en concreto en nuestras empresas. ¿Por qué se producen determinadas situaciones? Como por ejemplo algo tan relevante y tan destacado y fundamental en las políticas de diversidad e inclusión, como es la desigualdad, como son los prejuicios y como es un concepto que es fundamental, que son los sesgos inconscientes. En este sentido, recomendamos este libro, Sapiens, ¿vale? Es una lectura muy recomendable a todas las personas que van a desarrollar políticas y estrategias de diversidad e inclusión. A partir de ahí, lo que es la diversidad y la inclusión es un concepto bastante complejo y para poder entender cuál es la realidad que nos encontramos hoy, hay que hacer un análisis de diferentes aspectos, de la historia, de la sociología, de muchos aspectos que dan origen a lo que hoy en día es el ser humano, ¿vale? No nos vamos a detener aquí mucho en todos estos conceptos porque sí que es cierto que queremos llegar a lo que es la estrategia, las estrategias de diversidad e inclusión. Pero aquí vamos a hacer otra lectura que es bastante recomendable, que es del filósofo francés Edgar Morin, que habla de la unitas múltiples y luego tiene otra teoría que es la teoría de la complejidad. Creemos que las políticas de diversidad e inclusión se enmarcan dentro de esta teoría, la teoría de la complejidad y también de la unitas múltiples, ¿vale? Segunda lectura que para hacer esa contextualización inicial creemos que es bastante recomendable. Vale, aquí nosotros solemos hablar también de un aspecto que es bastante importante, que es la globalización y el efecto que ha tenido sobre la diversidad. Y estas dos teorías, que son dos teorías que son bastante contrapuestas, que hablan un poco pues, de el efecto que ha tenido la globalización sobre la diversidad que nos encontramos en la actualidad. Por un lado, la teoría 1 de Justus Moser y la teoría 2 de George Simmel. Nosotros, al final, estamos apostando también por esta visión, la de George Simmel, que lo que dice es que cuando dos culturas entran en contacto,
En el fondo, esas dos culturas tienden a ser más homogéneas, pero a nivel interno son más diversas, ¿vale? Al final, se entiende muy bien con estos gráficos, que es que en el momento en el que dos culturas, una cultura y una sociedad 1, o un grupo 1 y un grupo 2, que no entran en conexión, la diversidad de cada uno de ellos realmente no tiene un valor por sí mismo. Hasta que no se produce la experiencia de la diversidad, es decir, hasta que no entran en contacto la una con la otra, realmente su diversidad por separado no tiene un valor en sí misma. Por lo tanto, la conectividad es un aspecto que es fundamental. En el momento en el que se produce esa conectividad, como decimos, ambos grupos tienden a ser más homogéneos entre ellos dos, pero también es cierto que lo que crece es a nivel interno, se incrementa su diversidad. Nosotros creemos que en este sentido es lo que tiene el valor. La diversidad, cuando entran en contacto los diferentes tipos de culturas, de sociedades, de razas, de religiones, etcétera, es cuando adquiere mayor valor. El efecto de la globalización, básicamente, entonces, lo que ha generado sobre las empresas es una mayor diversidad de mercados, diversidad de clientes, diversidad de ideas, diversidad de talento, pero no todo en las políticas de diversidad es positivo. Lo que nos ha traído también son muchos retos, porque gestionar la diversidad es un reto en sí mismo y nos ha traído desigualdades, conflictos, que si no se gestionan bien, en definitiva, lo que nos va a generar es una dificultad en las empresas, ¿vale? Entonces, tenemos que aprovechar todo lo positivo que nos aporta la diversidad y gestionarla de una manera correcta y adecuada para que no genere más un conflicto que un beneficio. Vale, hasta aquí un poco una conceptualización muy general que yo sí que os animo a que si no habéis tenido esta profundidad a la hora de poder desarrollar una estrategia de diversidad, creemos que es muy importante porque se tiene que sostener sobre una filosofía corporativa, entendiendo qué es el concepto, de dónde venimos, por qué se producen determinadas situaciones en base a esa diversidad. Entonces, históricamente nosotros cuando empezamos a trabajar en diversidad en la Fundación ADECO, con diferentes compañías, nosotros estamos trabajando en estos conceptos con alrededor de 400 empresas, no con todas ellas con un nivel elevado de estrategia, pero sí con un porcentaje importante. Estamos desarrollando políticas bastante integrales de diversidad e inclusión. ¿Qué era lo que nos encontrábamos? Pues mucho desconocimiento de lo que era el concepto de diversidad e inclusión, porque en definitiva lo que estaban desarrollando casi todas las compañías eran programas y políticas de inclusión sociolaboral, muy vinculadas a acción social, poco estratégicas y que no iban muy dirigidas a obtener todos los beneficios que una buena política y estrategia de diversidad e inclusión puede aportar a una compañía. Y también nos encontrábamos otro error, y era que esas políticas de diversidad e inclusión se iban a una vertiente muy interna, específicamente al área de recursos humanos. Sin embargo, nosotros lo que apostamos es que las políticas de diversidad e inclusión deben ir dirigidas a todos los grupos de interés, es decir, a todas las personas que se relacionan con nuestras compañías. En definitiva, nosotros lo que hemos definido como diversidad corporativa es un valor empresarial estratégico que responde al pool de talentos diferentes y necesarios para el funcionamiento óptimo de la empresa, ¿vale? Aceptando, respetando y aprovechando las distintas perspectivas y visiones mediante modelos colaborativos y de diálogo, que reconoce y defiende la identidad, singularidad y dignidad de todas las personas que se relacionan con la empresa y que adquiere un valor social cuando apoya el empoderamiento y la inclusión de personas en riesgo de exclusión. En este concepto, que es bastante general, hemos intentado integrar todo lo que en esencia creemos que son las políticas de diversidad e inclusión. Aquí tenemos un concepto que es un poquito más desarrollado. Básicamente lo que me voy a centrar es, muy importante, tener en cuenta la vertiente interna y la vertiente externa. Si no tenemos en cuenta
todos los grupos de interés de la compañía, realmente lo que vamos a hacer es sesgar nuestras políticas de diversidad e inclusión. Y luego, aquí también un concepto que es muy importante. Voy a pasar un poquito más adelante y me voy a ir a las dimensiones de la diversidad. Nosotros lo que nos estamos encontrando en muchas compañías es que cuando conceptualizan la diversidad de sus grupos de interés y generalmente exclusivamente de sus empleados, dentro de las dimensiones de la diversidad se van a una dimensión interna. Al final, lo que estás haciendo es perderte gran parte del potencial de la diversidad. Si solamente cuando tú preguntas a las empresas en qué consiste tu política de diversidad, se van a aspectos como la edad, como la raza, la etnia, las capacidades físicas o la discapacidad, la orientación sexual, el género, etcétera. Si solo te vas a estos aspectos, finalmente te estás perdiendo otros muchos que dan gran valor a las políticas de diversidad. Yo siempre digo, pongo un ejemplo, es decir, yo mismo, dentro de muchas políticas de diversidad e inclusión que están haciendo muchas compañías, posiblemente quedaría excluido, porque no respondo a los aspectos que aquí se están tratando. Sin embargo, dentro de, si quisiéramos definirme a mí como persona, tendríamos que tener en cuenta la dimensión externa, la dimensión corporativa. Generalmente, lo que es la dimensión interna responde a aspectos que son propios, inherentes a la persona. No los podemos cambiar, no podemos cambiar nuestra raza, nuestra etnia, nuestra edad, es la que corresponde. Sin embargo, en la dimensión externa tenemos un control sobre esa dimensión. Es decir, el estado civil es algo elegido, el estado familiar también, la apariencia, etcétera. Son aspectos que definen la diversidad de las personas, pero tenemos un mayor control sobre ellos. Luego está la dimensión corporativa, ¿vale? Que son aspectos que hacen referencia a la diversidad dentro de la propia estructura de una corporación. Que ahí vemos aspectos como, por ejemplo, son los cargos, la afiliación, la localización del trabajo, etcétera. Al final, a la hora de definir las políticas de diversidad e inclusión, si solo nos quedamos en este aspecto, como decimos, se queda bastante sesgado. Por lo tanto, aquí dos aspectos importantes. Conocer las dimensiones de la diversidad a la hora de definir nuestras políticas de diversidad en torno a las 4 dimensiones. Lo siguiente, hablar del punto de vista interno, es decir, nuestros empleados, y el punto de vista externo, aquello que hace referencia pues, a nuestros clientes, a las comunidades con las que nos relacionamos, etcétera. Este punto es muy importante, sobre todo porque, como bien comenta Pablo, el nivel estratégico de la diversidad e inclusión ha de alguna forma impactar no solo en el área de los recursos humanos, que si nos quedáramos en ese primer nivel, sino en todas las áreas funcionales de la empresa. De ahí que cuando hablamos de clientes y de otros grupos de interés, todos los responsables de las áreas funcionales, digamos, dirigidos o liderados por su consejero delegado o director general, son los que van a impulsar esta estrategia. Si nos quedáramos en el primer círculo, como comentaba Pablo, pues ocurriría lo que ha ocurrido habitualmente, en donde estaríamos hablando de una estrategia, digamos, incompleta y muy basada pues en lo que son políticas de no discriminación centradas en las diferentes, digamos, etiquetas que tenemos acostumbrados a escuchar, ¿no? Vale, entonces, estos puntos son realmente a la hora de generar una identidad, que ahora veremos que es el primer paso, es decir, lo primero que tenemos que hacer es generar una identidad, que es para nuestra compañía la diversidad y la inclusión. Bueno, aquí hemos dado como un concepto más complejo en el cual introducimos, bueno, una terminología. Aquí nos vamos a un concepto que Berna Myers, que es la directora de diversidad de Netflix, me parece que es muy acertada y que creo que nos permite entenderlo muy bien. Nosotros hablábamos de la fiesta. La completábamos un poco y decimos que la diversidad es que te inviten a una fiesta, inclusión, que no te quieras ir y te inviten a bailar, equidad, que se acuerden de poner tu canción preferida, y pertenencia es bailar como si nadie te estuviera mirando.
Aquí aparecen 4 conceptos que ahora, un poquito más adelante, se van a traducir en 5, que son aspectos fundamentales que los tengamos muy en cuenta a la hora de esta conceptualización que decimos de la diversidad y la inclusión, ¿vale? Estos 5 aspectos son los que veis aquí, ¿vale? La diversidad realmente es la que es decir, cuando nosotros cogemos nuestros grupos de interés, todos esos grupos de interés tienen una diversidad que viene definida por esas 4 dimensiones de las que estábamos hablando. Y es la que es. Ahora, cuando adquiere valor es cuando se produce la inclusión de toda esa diversidad, ¿vale? Cuando aprovechamos esa diversidad y estamos contemplando a toda ella para poder cumplir con la misión de nuestra compañía, ¿vale? Luego, el concepto de equidad. Aquí siempre diferenciamos un poco entre 2 conceptos, el concepto de igualdad y el concepto de equidad. Aquí, sobre todo, responde a todas las políticas de no discriminación, que, en definitiva, nos encontramos todavía muchas barreras en las compañías para incorporar a determinados perfiles. Vemos muchos movimientos, como puede ser todo el movimiento de género, de la mujer, movimientos como el LGBT, por supuesto, discapacidad, etcétera, que están trabajando y peleando para que los derechos de las personas con esas condiciones y características concretas puedan participar en igualdad de condiciones, ¿vale? Y siempre se habla de equidad, es decir, hay que trabajar específicamente en políticas incluso de discriminación positiva para que esas personas puedan participar activamente en las empresas. Luego vamos elevando el nivel y lo que nos encontramos es la pertenencia. En el momento en el que hemos trabajado la inclusión y la equidad, lo que hacemos es que esas personas se sientan parte de una misión, parte de un proyecto, parte de una compañía, ¿vale? Y ahí es donde esa pertenencia tan importante, esa fidelización que buscamos en nuestros clientes, en definitiva, pues adquiera, se convierta en un aspecto relevante. Y al final, la conclusión, y este es un aspecto que es básico, es la unidad. Yo creo que aquí hay que ponerle el foco muy importante. En las políticas de diversidad e inclusión, lo más importante es que consigamos que, por ejemplo, en el ámbito de los recursos humanos, todos nuestros empleados se sientan parte de la misión y todos vayamos a una en la dirección que perseguimos, en cumplir los objetivos a nivel comercial, en cumplir los objetivos a nivel de recursos humanos, etcétera, etcétera, ¿vale? Al final, que todos nuestros grupos de interés estén unidos en torno a una misma misión, ese es el objetivo final que se persigue. ¿Vale? Aquí habíamos visto este aspecto, lo vuelvo a poner, lo vuelvo a subrayar, porque aquí es donde muchas compañías, y cuando quieren definir sus políticas de diversidad, las están definiendo de una manera bastante incompleta. Bueno, pasamos a una parte que ya es más estratégica. Aquí me gustaría que pudierais hacer un ejercicio, que penséis en vuestra compañía, que penséis en lo que estáis haciendo, en lo que se ha hecho históricamente, etcétera, y que tratéis de posicionar a vuestra compañía en esta matriz, que es la matriz de madurez de la diversidad e inclusión. ¿Dónde está vuestra compañía? ¿Dónde os posicionaríais? Bueno, nosotros, en nuestra experiencia con todas las compañías con las que estamos trabajando en general, lo que vemos es que la gran mayoría se encuentra entre iniciación y cambio cultural. Es decir, si os encontráis en estas 3 primeras fases, realmente es donde la gran mayoría de compañías se están situando. Es una fase bastante compleja en la que nos encontramos todas las compañías. Estamos intentando, lo primero, lo que decimos, conceptualizar qué es la diversidad e inclusión, cuáles son los beneficios que nos aportan, qué impacto tiene sobre nuestra compañía, qué beneficios nos puede aportar, cómo hacer que sea estratégico, ¿vale? Entonces, a partir de poder decir con mucha humildad, yo creo que aquí tenemos que ser humildes y sinceros con nosotros mismos para que realmente podamos hacer un recorrido. Es muy complicado
que haya compañías que se encuentren en esta fase. Es muy difícil. Nosotros estamos monitorizando día a día a través de Internet políticas, buenas prácticas, qué es lo que están haciendo las compañías, cómo se están posicionando, y la realidad es que es muy complicado encontrar compañías que se encuentren en esta posición. Por supuesto, en optimización yo me atrevería a decir que prácticamente ninguna. ¿Por qué? Realmente porque estamos viviendo un cambio en la sociedad. Hay un cambio que sí que lo estamos notando. Hay lobbies, grupos de presión, movimientos que están haciendo un trabajo para poder ganar en inclusión y en igualdad de oportunidades, pero realmente es que nuestra sociedad se encuentra aquí, es que nuestra sociedad se encuentra en una fase de cambio cultural. Por lo tanto, es muy extraño que nos encontremos compañías que se encuentren aquí. Posiblemente sí que hay algunas que se encuentren en fases de gestión, que hayan encontrado indicadores, que tengan una estrategia muy definida por áreas, etcétera. Pero no es sencillo, ¿vale? Habrán conseguido el compromiso de sus CEOs, de sus líderes, etcétera. Pero es muy complicado. Una gran mayoría se encuentran en fases de cambio cultural y algunas, las que están con un mayor desarrollo, en fases de cambio cultural a gestión. Bueno, esta matriz para mí es básica, que os situéis para arrancar cualquier estrategia, ¿dónde estoy? ¿En qué punto me encuentro? Y no pasa nada si estamos aquí, ¿eh? Con toda la humildad podemos partir de una fase de desconocimiento absoluto y lo importante es marcarse pasos para generar ese cambio cultural. Vale, pasamos a un aspecto que para nosotros es el básico. Antes Paco hablaba de la diversidad sin etiquetas. ¿Por qué nosotros la hemos definido como diversidad sin etiquetas? Porque realmente cuando preguntábamos a las compañías qué es lo que estáis haciendo, básicamente se ceñían a este aspecto, es decir, a políticas de no discriminación. Hacer frente a prejuicios, al desconocimiento, a la desigualdad, a la discriminación, etcétera. Básicamente era eso. Entonces, eran políticas muy sesgadas y son políticas muy sesgadas porque la realidad es que lo que nos encontramos en la gran mayoría de compañías es que sus políticas de diversidad se ciñen mucho a diversidad de género, porque es un aspecto que es muy relevante y que hay que trabajarlo, a políticas de diversidad LGBT, políticas de diversidad cultural, políticas de diversidad funcional, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, es muy sesgado, porque el potencial que tiene la diversidad e inclusión es mucho mayor. En ese sentido, en nuestras estrategias en nuestra estrategia o en nuestro modelo de diversidad sin etiquetas, lo que hicimos es trabajar en 5 conceptos. Y aquí también vamos a ser un poco humildes porque en todo el tiempo que nosotros venimos trabajando en ello, esta visión va evolucionando. Cada año va evolucionando porque la realidad es que como avanzábamos, es un concepto bastante complejo. No es un concepto baladí, es un concepto que hay que trabajarlo bastante. Por eso el primer paso es el de identidad y cultura corporativa de diversidad e inclusión. Es el primero, hay que arrancar por aquí. Es decir, lo primero es tener una visión y una filosofía, que es para nosotros, que es para nuestra compañía. El siguiente paso, y aquí hay una gran barrera. Este es uno de los grandes retos. Nos preguntabais cuáles eran los grandes retos que nos estábamos encontrando. El tema del compromiso, ¿vale? Hacer que este tema sea un tema urgente para los comités de dirección, que los CEOs perciban que este aspecto es un aspecto relevante para las compañías. Aquí nos falta todavía mucho por hacer y mucho por avanzar. Pero bueno, estamos dando pasitos. Ahí estamos trabajando sobre todo muchísimo el diálogo. Bueno, voy a contar una práctica muy concreta que a mí me gusta mucho y que la disfruto cada vez que la hago. Estamos sentando, y creo que es una práctica maravillosa, estamos sentando a CEOs, presidentes, a grandes líderes de diferentes compañías, les estamos sentando con personas que les rompan los esquemas, es decir, con personas muy diferentes a ellos, que les abran la mente. En ese sentido, hacemos unas charlas entre Pablo Pineda, que muchos le conoceréis, el primer universitario europeo con síndrome de Down,
es embajador de la Fundación ADECO, trabaja con nosotros y la verdad es que rompe todos los esquemas. En el momento en el que te pones a hablar con él, pasados 5 minutos, te ha roto todos los esquemas. Recientemente en estas conversaciones también hemos hecho una experiencia con Airbus que ha sido maravillosa. Nos hemos subido, hemos hecho con Edu Carrera, que Edu Carrera es un deportista paralímpico y sobre todo una persona excepcional que tiene diversidad física y hemos hecho una experiencia de un ascenso aquí en Madrid, un ascenso a... Bueno, era un ascenso sencillo, 1.700 metros, y nos subimos con 4 directivos. Durante ese ascenso subió hablando sobre diversidad e inclusión con todos ellos y lo llamamos el reto de la inclusión. Bueno, todas estas iniciativas, en definitiva, lo que están fomentando es el diálogo, el romper esquemas, el abrir la mente. Y este es un paso muy importante, porque también es cierto, y bueno, esto no es una crítica, básicamente los líderes, los CEOs de las compañías muchas veces están muy centrados realmente en las estrategias corporativas, en aquellas más vinculadas al negocio. Y muchas veces no nos detenemos en aspectos que afectan muy directamente al negocio, pero que no se adquieren, no se les da ese nivel de urgencia. En el momento en el que le rompemos los esquemas, no os podéis ni imaginar el cambio que vemos en la dirección de ese manager en aspectos como la diversidad y la inclusión. Luego hay un aspecto que también es muy crítico, que es la formación. Vamos un poco también en la línea del diálogo, es decir, aquí hay que empezar a formar en lo que es la diversidad y la inclusión. Hay aspectos que son muy específicos y muy concretos y que lo que nos tienen que ayudar es a derribar prejuicios, a entender hacia dónde vamos, qué es lo que queremos hacer. Y aquí estamos haciendo formaciones que son muy específicas, pues dirigidas a responsables de selección, a directores de recursos humanos, incluso a equipos comerciales, a departamentos de marketing y comunicación, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, hay que formar para saber cómo gestionar la diversidad y la inclusión, porque es muy complejo y porque hay momentos en los que se puede convertir en una crisis corporativa. Sobre todo, yo que me dedico a la comunicación y al marketing, es un aspecto que es crítico y que hemos visto a lo largo de este año. Luego, si nos da tiempo, veremos casos en los que realmente se ha convertido en un daño reputacional para las empresas. Y luego, por supuesto, y aquí, bueno, yo me lo llevo a mi ámbito, pero es un aspecto que es fundamental, que es la comunicación. La comunicación es lo que nos va a ayudar en gran medida a generar ese cambio cultural en materia de diversidad e inclusión, ¿vale? Entonces, estos 4 aspectos son fundamentales. Tener una visión y una filosofía clara de lo que es para nuestra compañía la diversidad y la inclusión, trabajar con los CEOs y con los comités de dirección el compromiso y el liderazgo y bajarlo en cascada hacia managers, mandos intermedios y luego trasladárnoslo no solamente al liderazgo más ejecutivo, sino también al liderazgo en la relación entre compañeros, ¿vale? Compromiso y liderazgo, la formación de áreas estratégicas y la comunicación. Primer aspecto tocado, fundamental, identidad y cultura corporativa de diversidad e inclusión. Siguiente aspecto, que es lo que os hablábamos antes, de una gran confusión que tradicionalmente se está haciendo en materia de diversidad e inclusión, y es llevárnoslo a políticas de recursos humanos, a políticas de RSC. Bueno, nosotros creemos que es un aspecto mucho más transversal, es decir, aquí hay que hablar de diversidad e inclusión en la relación de la empresa con todos sus grupos de interés. Y aquí lo hemos dividido en 5 aspectos, es decir, toda la parte de workforce, es decir, aquel empleado potencial, atracción de talento, todas aquellas personas que queremos que deseen trabajar en nuestras compañías, ¿vale? ¿Cuál es su diversidad? Estamos tratándolo con apertura. Hay talento que se nos escapa porque no estamos trabajando bien o no estamos contemplando bien la diversidad. Bien, workplace. Aquí hace referencia a nuestro empleado, es decir, al talento actual, a nuestro empleado actual.
Aquí hay que trabajar muchísimo todas las políticas de recursos humanos para cómo gestionar esa diversidad a nivel interno. Luego toda la parte del marketplace. ¿Cómo nos relacionamos con nuestro cliente? ¿Estamos contemplando su diversidad a la hora de realizar estrategias comerciales, a la hora de definir nuestras campañas publicitarias, de nuestra política de comunicación, etcétera? Toda la parte de supply chain, es decir, nuestra cadena de valor, nuestros proveedores, nuestros colaboradores, ¿estamos contemplando la diversidad de los mercados también en los que actuamos o la diversidad de aquellas zonas en las que están implantados todos esos colaboradores, etcétera? Y, por supuesto, las comunidades, es decir, allá donde actuamos, ¿conocemos bien cuáles son sus retos? ¿Cuál es su diversidad? Bien. Aquí lo que estamos queriendo decir es que es fundamental salirnos del concepto tradicional de que las políticas de diversidad e inclusión afectan exclusivamente al workplace. No. Las políticas de diversidad e inclusión deben contemplar estas 5 áreas. Vale, pasamos a 2 puntos que los voy a englobar, que son estos 2, porque sí que afectan directamente a la parte del empleado. Indudablemente, las políticas de diversidad e inclusión no afectan únicamente a la parte interna, al workplace, no. Pero sí que es muy importante que deben nacer de dentro hacia afuera, sobre todo por un tema de coherencia, porque si estamos utilizando la diversidad y la inclusión en nuestra política de comunicación y publicidad, por ejemplo, pero luego a nivel interno no lo estamos trabajando bien, se va a producir una incoherencia que a la larga lo que va a hacer es que se perciba más como marketing social más que realmente como una política de diversidad e inclusión. En ese sentido, hay que trabajar en 2 áreas. Para mí, esta parte de la competitividad del talento corporativo, sobre todo desde el área en el que nosotros trabajamos, desde el Grupo ADECO, toda la parte del talento es un aspecto fundamental, porque como antes hablábamos, nos solemos ceñir a la diversidad desde el punto de vista de la edad, del género, etcétera, etcétera, pero realmente, ¿dónde queda la diversidad cognitiva? ¿Dónde queda la diversidad del conocimiento? ¿Dónde quedan las inteligencias múltiples? Eso es un aspecto que para las empresas es vital. Es decir, necesitamos una diversidad de competencias, de habilidades, de valores, de actitudes, que lo que nos permitan es que la competitividad de nuestro talento sea óptimo y que compitamos con nuestros competidores, valga la redundancia, que compitamos con ellos por el valor que tiene nuestro talento corporativo. Nosotros realmente lo que creemos que es ahí donde se va a marcar la diferencia, donde vamos a ser más competitivos, donde vamos a poder trabajar y ganar a nuestra competencia, ¿vale? Entonces, en ese aspecto es muy importante que sepamos cómo calcular o cómo medir cuál es nuestra competitividad, cuál es la competitividad de nuestro talento corporativo. Aquí os recomiendo un informe que hace el Grupo ADECO a nivel internacional, que es el GTCI, Global Talent Competitiveness Index, y es un indicador maravilloso. El año pasado se centró en diversidad y la verdad es que es extraordinario. Al final se centra en medir cuál es la competitividad del talento global de los países. Si ese concepto nos lo traemos a nuestra empresa, es maravilloso. Es decir, ¿cuál es nuestro nivel de competitividad en ese talento? ¿Vale? Este es un aspecto que para nosotros es nuclear. Bueno, ahora veremos un poco cómo es ese indicador para que también lo podamos entender. Pero, por favor, quedémonos con que la diversidad no solamente son esas políticas de equidad y no discriminación dirigidas a generar un equilibrio en el género, un equilibrio en la edad, un equilibrio, ¿vale? Que están más relacionadas con la inclusión, sino que vamos a ver esa competitividad como teniendo en cuenta la diversidad humana, es decir, también esos aspectos que aportan valor, pero sobre todo a nivel de talento, la tipología de talentos que necesitamos para que seamos competitivos.
Y bien, vamos a este aspecto que realmente es el que más conocemos, porque es en el que tradicionalmente más hemos trabajado. Indudablemente nos encontramos con muchos desequilibrios en nuestra sociedad. Esos desequilibrios que se producen en las sociedades, que muchas veces son diferentes. Hoy nos están escuchando muchos responsables de países en Latinoamérica que posiblemente se encuentren con una realidad que es muy diferente a la que nos encontramos aquí en España. Realmente lo que hay que conocer es cuál es la realidad que tenemos en nuestros países, dónde se producen esos desequilibrios y cómo compensarlos, cómo trabajarlos y cómo hacerlos frente. Sin duda, para la Fundación ADECO, para nosotros, estos dos aspectos, la equidad corporativa y no discriminación y la inclusión sociolaboral, son los que están más alineados con nuestro core, con el core de nuestra actividad, ¿vale? Por ejemplo, toda la parte de la competitividad del talento corporativo, pues es mucho más estratégico para el grupo ADECO, con quienes estamos trabajando en un proyecto que se llama Talentos sin Etiquetas. Pero para la Fundación ADECO estos dos aspectos son vitales y que, en definitiva, impactan también aquí, ¿vale? Es decir, si trabajas bien en la equidad corporativa y no discriminación y en la inclusión sociolaboral, en definitiva, tienen un impacto directo sobre la competitividad del talento corporativo. Aquí, ¿qué es lo que se está haciendo o qué es lo que estáis haciendo? Porque realmente sí que se está haciendo muchas acciones. Yo creo que, por ejemplo, todo el movimiento feminista, todo el movimiento de género, se está trabajando y se están dando pasos, aunque creemos que todavía hay muchísimo por avanzar y muchísimo por hacer en cuanto al talento femenino, a la participación de la mujer en el mercado laboral, a nivel de liderazgo también, liderazgo femenino. Ahí hay que ir dando pasos, ¿vale? A nivel, por supuesto, de inclusión laboral de personas con discapacidad, que es donde la Fundación ADECO estamos trabajando intensamente, todavía nos queda muchísimo por hacer. Os adelanto una conclusión de un informe que vamos a lanzar próximamente, en el cual hemos hecho un cálculo que lo que vaticinamos es que la inclusión de las personas con discapacidad no se va a producir hasta dentro de más de 200 años, es decir, la inclusión plena de las personas con discapacidad. También hay un informe de que la inclusión plena de las mujeres en el mercado laboral no se va a producir hasta dentro de 150 años. ¿Cómo podemos acelerar todo esto? ¿Vale? Entonces, primero identifiquemos dónde se está produciendo la discriminación y veamos dentro de nuestra compañía qué procesos, qué mecanismos podemos introducir para favorecer la inclusión. Aquí hay muchos debates, ¿vale? Hay muchísimos debates. Por ejemplo, todos los debates en cuanto a cuotas. Bueno, nosotros en este marco lo que creemos en el concepto de cuotas y sin tampoco meternos en mucha profundidad, el concepto de las cuotas y de la discriminación positiva son movimientos que son fundamentales en origen. Lo que es también básico es que poco a poco vayan desapareciendo. Si no desaparecen, es que algo estamos haciendo mal. Pero los sistemas de cuotas son sistemas que en el fondo lo que vienen es acelerar lo que estamos diciendo, que no se produzca dentro de 150 años, sino que podamos acelerar esos procesos. Pero luego también, oye, ¿qué responsabilidad tenemos los que estamos hoy en esta call? ¿Cómo podéis acelerar internamente desde vuestras compañías? ¿Qué acciones podéis llevar a cabo para acelerar estos procesos? Aquí sí que me gustaría incidir también en algo que me parece que tiene cierto riesgo. Lo que estamos viendo es que hay muchos lobbies, ¿vale? Existe el lobby feminista, el lobby LGBT, todo el lobby del ámbito de la discapacidad, lobbies de etnia gitana, lobbies enfermedades raras, etcétera. Lo que también vemos muchas veces es una despolarización y muchas pequeñas luchas que al final lo que hacen, bueno, pues es que falte la unidad. Creemos que aquí también es importante, por eso, los conceptos de diversidad e inclusión amplios, es decir, políticas de no discriminación que lo que hagan es que en ningún aspecto, ni el de género, ni el de edad, ni el LGBT, ni el etcétera, etcétera, ni la discapacidad, etcétera, que ninguno de esos aspectos influya en la inclusión laboral. Es decir,
que lo único que se tenga en cuenta en la inclusión laboral sea el talento. Esta es la base y es donde nosotros queremos llegar, ¿vale? Para intentar también despolarizar pequeños esfuerzos que diferentes grupos sociales van haciendo. No, vayámonos a un concepto que sea más amplio, ¿vale? Aquí hay mucho debate, ¿eh? Y tampoco quiero meterme en él porque es un aspecto que es muy complejo. Y luego caemos en el aspecto de la inclusión sociolaboral. Aquí nos salimos un poco del ámbito más interno y lo que nos vamos es a qué está sucediendo en las comunidades locales en las que están nuestras compañías. Es decir, nos vamos a ámbitos más pequeños. Es decir, si yo tengo una fábrica localizada en Burgos, ¿qué es lo que está pasando en Burgos? ¿Cuál es mi realidad? ¿Qué puedo hacer yo por esa realidad? Si a lo mejor detectamos que hay un componente muy importante de violencia de género, ¿qué es lo que yo como compañía y bajo mi responsabilidad como compañía puedo hacer para empoderar a todas esas mujeres que están sufriendo la violencia de género? ¿Qué puedo hacer yo como compañía? Si detecto que hay discriminación en materia de discapacidad, ¿qué puedo hacer yo para empoderar a las personas con discapacidad y para que tengan oportunidades dentro de mi compañía? ¿Vale? Aquí son todas las políticas para empoderar a esas personas que se encuentran en situación de exclusión social. Bueno, estas 5 áreas, que las hemos resumido, la verdad es que nos queda poquito tiempo. Para mí esta es la base, ¿vale? Creemos que todo esto resume cómo debemos definir nuestras estrategias de diversidad e inclusión. Aquí nosotros estas formaciones las hacemos en 5 horas. La verdad es que tenemos muchísimo contenido. No me quiero alargar mucho, pero voy a pasar un poquito hacia adelante para que podamos hablar del ciclo de la inclusión, ¿vale? Aquí, sobre todo, hablamos de esa rama de la equidad y la parte de inclusión sociolaboral que para la Fundación ADECO es fundamental, ¿vale? Nosotros, desde hace bastante tiempo, empezamos a crear nuestra metodología y aquí es muy importante también que creéis vuestras propias metodologías. Nosotros creamos esta visión en la cual lo que hicimos fue, inicialmente nosotros trabajábamos sobre todo con la empresa y con la sociedad. Me están indicando que no se oye bien, ¿vale? Voy a intentar acercarme un poco el micro, ¿vale? Por si hay alguien que no nos escucha bien. Bueno, aquí lo que decía es que cuando nosotros empezamos a trabajar, trabajábamos en 2 líneas en paralelo. Trabajábamos por un lado en la empresa y luego trabajábamos por otro lado con la sociedad o con las personas. Al trabajarlo en paralelo, lo que estábamos haciendo es separar un aspecto con otro. Y sin embargo, lo que nos dimos cuenta es que aquí en el centro debíamos poner a las personas que se encuentran en situación de exclusión sociolaboral y a partir de ahí trabajar con ellas, en ese empoderamiento que estábamos hablando, y por otro lado con las empresas para trabajar el cambio cultural, la concienciación, bueno, el desarrollo de políticas de selección, etcétera, etcétera. Este es un poco un modelo que, si quisiéramos profundizar bien en él, tendríamos que hablar pues, del voluntariado corporativo, de iniciativas que estamos haciendo también, como el Plan Familia, que es un programa para ayudar a familiares con discapacidad de los empleados de las compañías. Hablaríamos también de acciones de comunicación y diálogo. Podríamos hablar de acciones con departamentos de selección para fomentar la inclusión laboral de personas que se encuentran en situaciones pues, especialmente desfavorecidas, etcétera. Y luego, por otro lado, todos aquellos proyectos que estamos haciendo para fomentar su participación en la universidad, para trabajar toda la parte de orientación laboral, etcétera, etcétera. Bueno, esto es muy amplio. La verdad es que me da un poco de pena no poder profundizar más en ello, porque aquí hay
hay mucho por donde abordar y que además creemos que las empresas podéis contribuir muchísimo, ¿vale? Entonces, no me voy a detener, la verdad es que son menos 10. Habíamos hablado de 10-15 minutos para que pudiéramos hacer preguntas. No sé, Claudia, si crees que podemos pasar a esa parte de preguntas. Ya os digo que esto es muy amplio, hemos dado 4 pinceladas, pero esperamos que por lo menos haya algunas ideas que os hayamos podido aclarar. Yo quería hacer, por último, en el modelo que Pablo acaba de presentar, en el sentido de que el sistema tradicional, digamos, en el que han trabajado las instituciones, ha sido el sistema de trabajar sobre el empoderamiento, digamos, y la formación de las personas en riesgo de exclusión, pero siempre se han chocado con la pata de enfrente, que es la empresa. ¿Por qué? Porque no se ha trabajado el concepto de empresas inclusivas y al final, cuando no eliminas esos sesgos inconscientes, no eliminas esos estereotipos y no normalizas, en definitiva, el entorno en donde esa persona se va a incorporar después de un trabajo desarrollado con ellos, no te sirve para nada el trabajar, digamos, de ese empoderamiento, esa formación, esa colaboración con las escuelas de formación profesional, con las diferentes universidades. Es importantísimo trabajar en el marco, digamos, del cambio cultural y de crear una competitividad y un compromiso social por parte de las empresas, pero cierto, y hacerlo por conciencia y no por conveniencia, porque hay una ley de cuotas que te obligue, porque en definitiva eso va a ir en contra de la productividad de los empleados y va a ir en contra también de la atracción y de la retención del talento, porque los propios empleados que están dentro de las compañías se van a dar cuenta que no es un tema estratégico, sino que es un tema puramente de compliance, de cumplimiento de ley y no desde el punto de vista como nosotros lo estamos viendo. Y es estratégico porque, tal y como Pablo ha comentado, el mercado es diverso, pero cuando hablamos de mercado estamos hablando de todas las personas que se encuentran en situación de desempleo. Hoy, por ejemplo, si habláramos tan solo de mayores de 45 años en situación de desempleo, representan el 41% de los desempleados que hay en este país, porcentaje que va a ir incrementándose en los próximos años, con lo cual, si no trabajamos la diversidad desde todos los factores, incluido la edad, estaríamos de alguna forma desaprovechando ese 41% del talento hoy disponible y que por el que no cuentan las compañías, ¿no? Sí, bueno, pues muchísimas gracias, Paco y Pablo, por esta sesión tan informativa. Ahora pasaremos al turno de preguntas. Lamentamos informar que, bueno, al ser solo de una horita no vamos a poder contestar todas las preguntas, pero se podrá coleccionar las preguntas que nos hayan contestado y se contestarán después, se podrá enviar a los que le hayan preguntado. Vale, voy a preguntar, la primera pregunta es, ¿se ha demostrado un vínculo positivo entre la igualdad en el lugar de trabajo y el buen desempeño empresarial? Vale, bueno, en este sentido hay estudios, hay un estudio en concreto, por ejemplo, de KPMG, en el cual de lo que se está hablando es de cuáles son los beneficios que tiene para la compañía. Yo creo que estamos, como decíamos, estamos en una fase de cambio cultural en el cual hay compañías que están trabajando mucho en profundizar en este aspecto. Yo, desde mi punto de vista, creo que todavía nos falta mucho ver los beneficios que tienen las políticas de diversidad e inclusión y las políticas de igualdad. Nos falta recorrido. Yo creo que todavía nos falta un recorrido fundamental para ver cuál es el impacto que tiene la aplicación de políticas de diversidad e inclusión. Sí que, bueno, pues por recomendaros un informe, recomendaros un informe de KPMG en el cual hablan de cuáles son los beneficios que tiene el aplicar políticas de diversidad e inclusión. Aquí resumimos un poco cuáles son los principales beneficios que sin unos indicadores todavía muy evidentes y muy claros, porque no hay un recorrido de las políticas de diversidad e inclusión suficiente que nos permitan dar unas claves concretas, pero sí que nosotros son las que detectamos que
son el impacto mayor se está produciendo en estos 8 aspectos que veis en pantalla. Un tema importante, como digo, en este sentido, es que cuando pones en marcha cualquier iniciativa de carácter innovador, como puede ser un plan estratégico en esta materia, lo primero que te hace, la primera pregunta que te hace tu jefe, tu consejero delegado es: quiero KPI, quiero de alguna forma indicadores que me demuestren pues que realmente esto aporta beneficio a la empresa, aporta mayor retención del talento, mayor atracción y, en definitiva, digamos, esos valores que hasta hoy han sido considerados valores intangibles, de alguna forma se traducen en valores tangibles a través de las encuestas de clima laboral, a través de todas las encuestas que miden el orgullo de pertenencia, el compromiso del empleado con la compañía y, evidentemente, todo eso contribuye a una mayor productividad de la compañía, ¿no? Sin duda. También que yo creo que es importante tener en cuenta, sí que nosotros, yo en concreto en el ámbito de la comunicación, lo que estamos viendo sobre todo es, y sobre todo porque es muy medible, ¿vale? A nivel de reputación corporativa, en el último año hemos estado recopilando daños reputacionales ocasionados por una mala gestión de la diversidad y la inclusión a nivel de comunicación y publicidad. No los quiero poner porque algunas de las compañías que hoy están participando en el webinar están afectadas por ello y entonces se produce daño reputacional y hay numerosos casos de daño reputacional en compañías por haber hecho un mal uso de la diversidad y la inclusión. Indudablemente, en el momento en el que se produce un daño reputacional es cuando los comités de dirección empiezan a decir, oye, esto hay que trabajarlo. Entonces, de primeras nos estamos dando cuenta que hay muchas compañías que para reducir esos riesgos están trabajando en ello. Bueno, muchas gracias. A esta pregunta, la siguiente pregunta me parece bastante interesante porque está en bastante debate ahora, yo diría. ¿Qué opinan sobre la práctica aún existente de poner foto en las hojas de vida, en los CVs, en los currículums? Bueno, pues aquí ha habido mucha polémica y se ha generado mucho debate en torno al concepto del currículum ciego, ¿vale? Yo creo que, en definitiva, cuando hemos preguntado a expertos en selección, por ejemplo, dentro del grupo ADECO, muchas veces la foto para ellos ha sido muy importante y siempre suelen solicitarla, ¿vale? En general, en todos los procesos de selección, en cualquier compañía, es un aspecto que se está contemplando. Yo, desde mi punto de vista, en la parte de diversidad e inclusión, creo que, en definitiva, lo que hay que hacer en los currículum es poner mucho foco en el talento, porque en el tema de los sesgos, ¿vale? Que aquí me voy a ir a una parte de la presentación que tenemos en la cual hablamos de los sesgos, ¿vale? Perdonad que paso aquí, ¿vale? Pero claro, el tema de los sesgos nos condiciona muchísimo. Hay un sesgo que es el sesgo de imagen y es que en el momento inicial, en cuanto ves una imagen de la persona, inmediatamente lo que estás haciendo es prejuzgar. Utilizas muchos atajos. En el momento en el que ves hombre-mujer, por ejemplo, o cuando ves unos rasgos o cuando ves una apariencia, etcétera, te va a condicionar en un proceso de selección y, en definitiva, lo que nos estamos perdiendo es todo el talento. El sesgo de imagen es un sesgo que lo que nos hace es utilizar atajos mentales para hacer que un candidato que viene al proceso de selección rápidamente vamos a prejuzgar su talento y su valía para el puesto en base a aspectos que, en definitiva, pues no tienen un valor para lo que es la selección y los procesos de selección. Yo, desde mi punto de vista, en una sociedad madura, no debería ser necesario el introducir la imagen. Ahora,
también en la realidad, en el día de hoy, no se me ocurriría nunca a un candidato que viniera a mi proceso de selección decirle que no lo incluyera. ¿Por qué? Porque posiblemente si no lo incluye, lo mismo hasta es un currículum que no pasa la criba curricular. Pero ojalá y en un proceso de maduración de nuestra sociedad la imagen no sea necesaria. Yo añadiría también en este sentido, bueno, porque el concepto del currículum ciego ha cobrado mucha importancia, bueno, pues porque desde la administración pública recientemente se impulsó también mucho el hecho de alguna forma de incorporar este concepto en los procesos de selección, pero claro, el sistema de currículum ciegos tú puedes incorporarlo dentro de una organización cuando te encuentras en una situación avanzada en lo que es el camino de la diversidad y la inclusión, porque al final, si una compañía, una empresa, una organización no está normalizada del todo, por mucho que tú en un proceso trabajes, en un proceso de selección trabajes con un currículum ciego, una vez que tienes a la persona enfrente, tardas 5 segundos, de alguna forma, en que esos sesgos te traicionen y esas barreras mentales te traicionen y no sirven para nada ese trabajo que has hecho en ese proceso de selección. Con lo cual es importantísimo trabajar todos los temas de sensibilización, de cambio de cultura, etcétera, etcétera, antes de poner en marcha un procedimiento, digamos, de currículum ciego, ¿no? Pues muchísimas gracias a los dos. Quiero agradeceros vuestro tiempo y esta intervención tan informativa. El webinar ya ha llegado a su fin, ya ha sido 1 hora. Y bueno, recordaros nuevamente a los asistentes que podéis encontrar este webinar, la grabación, en la tendencia de diversidad y que ahí también podréis encontrar toda la información relevante a diversidad. Por último, informaros a los asistentes que se enviará una encuesta sobre el webinar, que agradeceríamos si lo pudierais rellenar para intentar mejorar las siguientes webinars y esta herramienta. Y bueno, muchas gracias a todos los asistentes y bueno, sobre todo a vosotros dos, Francisco y Pablo, muchísimas gracias por este webinar. Gracias a vosotros. Hasta luego.